Y vamos a hablar de otro tema que nos tiene muy interesados, no solo el 10% que estos días se va a pagar, sino que hay algo más de largo plazo y que están de alguna manera relacionados, porque el 10% es fruto de la COVID, de la enfermedad que hoy día en muchas partes del mundo está matando a muchas personas y que en nuestro país está creciendo en muchas partes y genera la preocupación social. Vamos a tomar contacto con el ministro de Ciencias, Andrés Kub. Ministro Kub, buenas noches, gracias por recibirnos. Muy buenas noches, Matías, ¿qué tal? Muy bien, pues. Bueno, a ver, y el otro día me tocó entrevistarlo en la radio y nos dijo una frase que a mí por lo menos me quedó resonando mucho. No va a llegar la vacuna antes, o al revés, antes va a venir el rebrote que la vacuna, para que nos empecemos a preocupar de la mascarilla, del cuidarnos, de la distancia social, porque si nos confiamos en la vacuna estamos perdidos. ¿Usted sostiene y mantiene eso? Bueno, Matías, yo creo que es importante mencionar que tenemos que prepararnos para un rebrote sin la vacuna. Nosotros hemos visto que se han impuesto algunas medidas adicionales estos días, medidas que son difíciles, medidas que son complejas, pero que apuntan justamente a que utilicemos las herramientas que tenemos hoy, Matías, que tenemos hoy: distanciamiento social, uso de mascarilla, higiene, porque son las herramientas que tenemos hoy día, a la espera de que tengamos entonces una vacuna en el mundo y también en Chile, lo que avanza de buena manera, pero tenemos que primero entonces utilizar las herramientas que tenemos a la mano, que son las que nos van a cuidar. Al final de todo este proceso que tenemos que ser particularmente cuidadosos porque sabemos lo que está pasando en Europa. Hoy día Carolina Ruiz, que es vocera de la SOCHIMI, que es la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, decía que no va a haber vacuna masiva, como lo entendemos masiva, es decir, que nos haga superar el problema quizás, o al menos afrontarlo seriamente, antes de junio. ¿Qué dice usted como representante o como encargado de este tema, como vocero de este tema en el gobierno de Chile? ¿Usted coincide con esa agenda? A ver, dos cosas, Matías. Primero, a las personas que nos ven hoy día, importante mencionar que de todas maneras la vacunación va a ser gradual. Esto significa que se van a vacunar distintas poblaciones en el tiempo. Esto no es exclusivo de Chile, esto va a ser así probablemente en todos los países. El Ministerio de Salud ha establecido distintas poblaciones. Una población que se ha llamado una población crítica, que es aquella población que está más expuesta al virus y que cumple una función crítica para el sistema. Personal de la salud, personas que trabajan en recintos cerrados, también educadores y otros. Un segundo grupo, Matías, tiene que ver con aquellas personas que tienen más de 60 años o enfermedades crónicas. Y finalmente, un grupo que se llama de adultos sanos, entre 18 y 60 años. Por lo tanto, hay tres grupos bien identificados y la vacunación va a ser gradual. Esa es la primera cosa y eso va a ser así en todas partes del mundo. La segunda, Matías, es que tenemos que ver cuándo estas vacunas van a estar disponibles. Tenemos en Chile buenos acuerdos comerciales y tenemos acuerdos comerciales que establecen que si la vacuna se aprueba por las agencias regulatorias internacionales y nacionales, podríamos tener nosotros vacunas para el primer trimestre 2021. Eso no significa que toda la población va a poder vacunarse durante el primer trimestre de 2021, pero sí tenemos algunas dosis aseguradas, particularmente con Pfizer y con Sinovac, que nos permitirían avanzar entonces de acuerdo a este cronograma, a estas poblaciones que ha establecido MinSal. Por lo tanto, la expectativa, Matías, es que iniciemos la vacunación durante el primer trimestre 2021 y se vayan avanzando de acuerdo a las poblaciones y de acuerdo a cómo entonces vayan arribando estas vacunas con las cuales tenemos acuerdos comerciales. Subyace a su respuesta la idea entonces de que en junio, o al menos en junio, antes de junio, ni esperar vacunaciones masivas. A ver, masivas no, Matías. Nosotros tenemos, por ejemplo, de Pfizer aseguradas dosis para el primer trimestre para 800.000 personas. Tenemos varios millones para el primer trimestre asegurados con Sinovac. Por lo tanto, hay vacunaciones que son muy significativas, pero como te digo, este proceso va a ser gradual. De acuerdo a la aprobación de esta vacuna, y podemos hablar de eso porque hemos tenido noticias recientes importantes de esto, y también entonces de cómo se vayan suministrando de acuerdo a estos convenios que tenemos establecidos. Bueno, hablemos sobre las noticias de aprobaciones de vacunas. La de Sinovac
es la que se está probando en Chile, ¿no? Con la Universidad Católica, es la A China. ver, en Chile tenemos hoy día, hay dos tracks, Matías, que son complementarios y que conviene destacarlo. Uno es el track de los ensayos clínicos Sí. que se están realizando en Chile. Tenemos 4 ensayos clínicos que ya están en ejecución en Chile con las vacunas de Oxford, de Janssen, de Sinovac y de CanSino. Tenemos 4 entonces ensayos clínicos liderados por distintas universidades y eso nos da la ventaja, Matías, porque nos permite conocer estas vacunas, nos permite aplicarlas en nuestra población, permite que nuestra comunidad científica se vincule internacionalmente y por lo tanto es un avance significativo de cómo estamos participando de un desarrollo global. Ministro, Después tenemos los acuerdos... Perdón. De un segundito, de las 4 que me nombró, que tenemos buenas posibilidades, ninguna de esas está todavía presentado requerimientos para poder hacer vacunaciones de emergencia, ni siquiera, porque sabemos que, en comillas, la delantera allí la llevan Moderna, Oxford, con sus qué, pero sobre todo Pfizer, Moderna y Oxford, que tuvo algunos obstáculos, algunos contratiempos, pero esas 3, y usted me mencionó otras 4 para el primer trimestre. A ver, primero, estos ensayos clínicos, como te digo, Oxford, Janssen, Sinovac, CanSino. Son 4 vacunas que están muy avanzadas a nivel global. Yo te hablaba de buenas noticias. Ayer se publicó, Matías, el primer ensayo de fase 3 que se ha publicado de cualquier vacuna. Esto lo hizo la vacuna de Oxford con ensayos clínicos que se realizaron en Brasil, también en el Reino Unido. Es la primera información que tenemos publicada en revistas científicas. Se publicó independiente. en The Lancet ayer. De manera que la comunidad pueda analizar esa evidencia, como tú dices, de manera independiente. Por lo tanto, ese es un hito muy importante que cumplió Oxford. Y con ello estamos haciendo ensayos clínicos. Pero para volver a lo que mencionabas tú de los acuerdos comerciales tenemos con Janssen, tenemos con Oxford, tenemos con Sinovac y tenemos con Pfizer. Y Pfizer, como tú bien sabes, ya se aprobó su uso en el Reino Unido. Tú mencionabas la primera persona que se vacunó en el Reino Unido. Probablemente vamos a tener también noticias, Matías, esta semana de la FDA en Estados Unidos, donde también se ha solicitado la autorización para la vacuna de Pfizer. Y además, hoy día acaba de ser aprobada por la agencia regulatoria canadiense. Por lo tanto, esto ya comenzó entonces la autorización de la vacuna de Pfizer y esa es una de las cuales contamos nosotros con un acuerdo comercial que vamos a poder tener entonces un suministro el primer trimestre 2021. ¿Cuántas tenemos como país con Pfizer, que es la más adelantada de las que nosotros tenemos convenio? Para el primer trimestre tenemos 1.600.000 dosis. Esta es una vacuna que se aplica en 2 dosis, por lo tanto, para el primer trimestre de Pfizer hay suficientes dosis para 800.000 personas. Y depende entonces porque otras, por ejemplo, la vacuna de Janssen es una sola dosis, Oxford también son 2 dosis como Pfizer. Ya. ¿Y tiene usted noticias o qué? Porque la verdad que no creo que sean cosas que se filtren, porque son cosas demasiado serias, ¿no? ¿Tiene usted información de cuán avanzado o si pronto pudieran tomar la posición que hoy día tiene Moderna, Pfizer y Oxford, las otras que nos ha mencionado, la de CanSino, la de Sinovac y otras en general? Por supuesto que sí, estamos todos expectantes. Por un lado, de la publicación de resultados, probablemente van a empezar a salir. Janssen anunció que probablemente dentro del próximo mes se va a poder publicar los primeros resultados de la fase 3. Y por lo tanto, la expectativa, Matías, es que vamos a empezar a ver información que surge en las revistas científicas, información también que emerge de las agencias regulatorias internacionales, que va a ser entonces el comienzo de un proceso, Matías, y aquí quiero ser bien claro, un proceso que va a ser gradual, que va a incluir distintas poblaciones y que todavía tenemos grados importantes de incertidumbre de cuándo exactamente van a comenzar y por lo tanto quiero reiterar el llamado a que, sobre todo en este momento de fin de año, donde se ha hecho un esfuerzo muy significativo todo el año por cuidarnos con las herramientas de distanciamiento social, higiene, que seamos rigurosos con esas herramientas que tenemos hoy, porque tenemos que esperar todavía entonces que estas vacunas se aprueben y lleguen al país y por mientras entonces a cuidarnos para poder entonces hacer que todo este esfuerzo valga mucho más la pena, ¿no? Sabemos que una cosa es que se apruebe en la FDA, por ejemplo, o que se apruebe en organismos europeos,
en Inglaterra, y otra cosa es que el ISP, el Instituto de Salud Público, haga lo propio. Hay que respetar las instituciones de cada país. ¿Cuáles son los tiempos que debería tomarse? Si viene aprobada, vamos a poner la vacuna de Pfizer, vamos a suponer, viene aprobada por 3 organismos como el FDA, como el organismo europeo, que no recuerdo su nombre, y el inglés, pasa por Chile, ¿cuánto tiempo debería ser para que nuestro organismo lo pueda certificar? Primero, antes que hablar de tiempo, el ISP tiene que autorizar su uso en Chile. Claro. El ISP es nuestra agencia regulatoria de nivel 4, y para algunas vacunas, por ejemplo, aquellas que se basan en tecnologías emergentes, en tecnologías nuevas como Pfizer, que es un mRNA, el ISP ha mencionado que va a requerir la autorización o de la FDA o de la agencia europea, pero también puede homologar autorizaciones que se tengan de otra agencia. Pero siempre, Matías, las vacunas que se aplican en Chile tienen que pasar por el ISP, y el ISP ha mencionado entonces que va a trabajar a toda máquina para poder tenerla autorizada también en Chile, de acuerdo a sus propios protocolos. Sí, pero usted, ministro, que es científico, además, se ha dedicado toda su vida a la investigación científica, en laboratorio. ¿Los requerimientos de nuestro Instituto de Salud Público distan mucho o son más bien muy parecidos a los de los organismos de los países más desarrollados? Porque si es así, uno debe suponer que no es mayor el trámite si viene con el certificado de estas instituciones tan prestigiosas en el mundo. Así es. Muchas veces requiere la autorización del país de origen y después una autorización, por ejemplo, que se presenta a la FDA. El ISP exige que la misma información se presente al ISP, pero ya con el precedente de haberse aprobado en la FDA, por lo tanto probablemente va a ser, como tú dices, más rápido. Más rápido. Si hoy día 9 de diciembre se vacunó por primera vez a esta mujer de 90 años, ya don William Shakespeare, también con esta vacuna de Pfizer, usted calcula y habla del primer trimestre, pero más o menos el primer trimestre puede ser del 1 de enero al último día de marzo. ¿Usted calcula que va a estar por dónde nuestro primer vacunado? No, yo calculo, Matías, primer trimestre. Yo creo que tenemos que ser cautos. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que todavía necesita ser autorizada y después tenemos que tener el suministro a nuestro país. Por lo tanto, sería más bien responsable, Matías. Nos hemos comprometido con primer trimestre y eso también implica, como lo decía antes, que usemos las herramientas que tenemos hoy día, porque todavía nos queda un tiempo sin vacuna en Chile. Y por lo tanto es importante que usemos las herramientas que tenemos hoy día. Por último, llama la atención que yo no sé si ellos viven en un mundo paralelo o nosotros, o no hay comunicación. ¿Qué pasa que, por ejemplo, la vacuna rusa, que es un país que tiene niveles de desarrollo científico respetables, ¿no?, en un montón de materias, ¿por qué esta vacuna da la impresión, y esto voy a decirlo como vulgarmente, como que no es tomado en cuenta, como si no fuese creíble, como si no fuese... ¿Es porque no tienen las publicaciones, porque no han dado los respaldos científicos de la investigación para que nosotros, por ejemplo, como país, los tomemos en serio? No es así. Yo creo que durante un tiempo se habló de la vacuna rusa de acuerdo a comunicados de prensa, pero hace ya algunos meses la vacuna rusa se publicaron ensayos de fase 1 y 2, se publicó en una muy buena revista de mucho prestigio internacional, por lo tanto, al igual que las otras, estamos esperando los resultados de la fase 3, pero la fase 1 y 2 se publicó de la vacuna rusa. Nosotros, como muchos otros, nos reunimos también con el equipo para aprender sobre esa vacuna, mantenemos el contacto y yo creo, Matías, que hoy día hay aproximadamente entre 10 y 12 vacunas a nivel internacional que están en fase 3 y tenemos que hacer un seguimiento de todas ellas porque esta es una carrera larga. Hay un suministro muy, muy importante que hacer a todo el planeta, a toda la población, y por lo tanto vamos a necesitar probablemente mucho más que una opción, y en ese sentido muy bienvenido que distintos países avancen con su vacuna y que la vayan, como tú decías, publicando en las revistas, porque lo más importante aquí, también para la credibilidad de la vacuna y del proceso de vacunación, es total transparencia con los resultados para que pueda ser analizado críticamente, y así fue también hecho con la vacuna rusa. Fase 1 y 2, estamos esperando como muchas otras la fase 3 también. Pese a que ya en Rusia han iniciado algún grado de la vacunación con grado 2. Pero así bueno, es, se autorizan vacunaciones de emergencia en algunas ocasiones.
Andrés Kub, ministro de Ciencia, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Matías, que tenga buena Chao, noche. chao.